Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese texto claramente nos está invitando a honrar al Señor, a darle gloria al Señor con nuestros bienes, cualquiera que sean los bienes materiales que el Señor nos ha dado. Con este versículo en mente, amados, en nuestro estudio de finanzas para la gloria de Dios, vamos a empezar a tratar algunos deberes financieros bíblicos. Es decir, nosotros tenemos que utilizar nuestro dinero para darle gloria al Señor. ¿Cuáles son algunas maneras que nos permitan honrar al Señor con esos bienes? ¿Cuáles son algunas prescripciones bíblicas que nos den luz de cómo debemos utilizarlo? Bájenle un poquitico, está sucediendo reverberización. Algunas maneras que la Biblia nos dé de cómo debemos utilizar nuestros bienes. Menos. Bájale volumen. Bájale volumen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí. Bueno, cuando hacemos eso y vamos a las escrituras, nos encontramos a lo menos con cinco regulaciones o 5 aspectos en los que la Biblia nos dice cómo es que nosotros, así como mayordomos, así como administradores de los recursos de Dios, debemos utilizar nuestros recursos. El primero, nuestro dinero debe ser utilizado para dar para el reino de Dios. Segundo, nuestro dinero debe ser utilizado para proveer para la familia. Tercero, nuestro dinero debe ser utilizado para pagar al gobierno. Cuarto, gozar o disfrutar nosotros mismos. Y en quinto lugar, ayudar a los demás. Y yo fui muy meticuloso, bueno, no tan meticuloso, pero quise detallar los verbos que utilizaba. Cuando digo dar para el reino de Dios como una de las maneras en las que debemos utilizar nuestro dinero, miren que no estoy utilizando el verbo proveer para el reino de Dios o pagar al reino de Dios, porque proveer nos daría la idea de que nosotros somos los que sostenemos a Dios, como que Dios tiene necesidades, pobrecito, y nosotros tenemos que proveerle a Dios. No. Tampoco estoy utilizando el verbo pagar al reino de Dios, porque eso nos daría la idea de que yo tengo que retribuir obligatoriamente un compromiso. No. Dar, llevando entonces la idea de algo que se hace de gracia, algo que se hace voluntaria y libremente. Entonces, por eso los distintos verbos. A mi familia sí le proveo, al Estado sí le pago. En cuanto al dinero para mí mismo es un disfrute, es un goce para mí. Y en cuanto a los demás es una ayuda que les extiendo. No necesariamente les estoy pagando otra vez, sino que les estoy ayudando. Vamos a tomar desde el día de hoy el primero de esos deberes: dar para el reino de Dios. Otra vez, somos mayordomos de Dios. Tenemos que utilizar nuestros dineros para honrar a Dios. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que la Biblia explícitamente nos dice que debemos utilizar nuestro dinero? Todas las 5 que vimos hoy, vamos a empezar a ver el dar para el reino de Dios. Hermanos, siempre Dios ha estipulado que su pueblo desde el Antiguo Testamento, hoy bajo el Nuevo Pacto, Dios siempre ha mandado a su pueblo a dar, porque, ojo a esta declaración, la primera vez que yo la escuché como que me hizo ruido, no me gustó mucho, pero es así. El reino de Dios para avanzar necesita dinero. Aunque el reino de Dios sea algo espiritual, aunque estamos hablando de asuntos celestiales, no deja de ser cierto que se requiere dinero para el avance del reino de Dios. No estoy diciendo que es lo único que se requiere, o que si hay dinero ciertamente el reino de Dios va a avanzar. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el reino de Dios requiere
además del poder del Espíritu Santo, por supuesto, además de la palabra de Dios siendo predicada fielmente, por supuesto, pues también se requiere dinero, porque se necesitan personas que enseñen la palabra y esas personas necesitan comer. Y la Biblia manda a que los que enseñan el evangelio, vivan del evangelio. Porque las iglesias se reúnen en lugares como este, en donde hay que pagar un arriendo, en donde hay que pagar servicios públicos. Entonces, aunque somos una iglesia, algo espiritual, algo celestial, estamos en un mundo que requiere que la iglesia, que el reino de Dios asuma gastos. Entonces, es feíta la sentencia, de pronto nos hace bullita, pero es real. El reino de Dios requiere dinero, y puesto que el reino de Dios para avanzar sobre este mundo se requiere también de dinero, entonces Dios ha invitado a su pueblo a que dé. Siempre ha invitado el Señor a su pueblo a que dé. Y aquí entonces quiero que en primer lugar vayamos a ver algunas regulaciones desde el antiguo pacto que Dios tenía para que su pueblo diera para su reino, para su obra, para asuntos espirituales. Obviamente me va a ser imposible no entrar aquí a discutir el asunto del diezmo. Vamos incluso hoy a hablar un poquitico del diezmo. Pero hermanos, miren, yo sé que ya ustedes lo saben, somos una iglesia que no practica el diezmo como una ley, ¿cierto? Voy a hablar del diezmo, pero permítanme dar las conclusiones antes de dar el argumento. O sea, antes de explicar, voy a concluir. ¿Qué quiero concluir con lo que vamos a hablar acerca del diezmo? Número 1, que el diezmo era un impuesto que estuvo vigente mientras la teocracia de Israel estaba vigente. ¿Qué entienden ustedes por teocracia? ¿Qué es eso? Que Dios gobernaba. Teo, gobierno de Dios, perdón, Dios, cracia de gobierno. Nosotros hablamos de democracia para referirnos a que todo el pueblo vota, que elegimos nuestros gobernantes, pero la teocracia es que Dios gobernaba. Entonces, Israel, su presidente, por decirlo así, era Dios. Dios mismo era el que los gobernaba. Dios era su rey. Entonces, Dios decidía cuáles eran las leyes. Ellos no le pagaban tanto a un senado, para la cámara, para el gobierno de turno. No, era Dios. Si había que dar algo, era para Dios. Entonces, el diezmo era un impuesto mientras la teocracia de Israel estuvo vigente. Una vez que la teocracia finalizó, terminó la vigencia del diezmo, porque ya no es más un gobierno en donde Dios mismo reina de manera directa. Esa es una primera conclusión que vamos a poder comprobar ahora. La segunda conclusión, el diezmo es una analogía para nosotros hoy del pago de impuestos. Entonces, cuando digamos el diezmo no está vigente, bueno, muy probablemente estamos queriendo decir como una ley en cuanto a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que pagar impuestos al gobierno. El diezmo era como un impuesto que los israelitas pagaban al gobierno, a Dios. Entonces, hoy día, a nuestro gobierno, que ya no es directamente Dios. Segunda conclusión. Tercera conclusión, el diezmo nos sirve como principio de generosidad. El diezmo nos sirve como principio de generosidad. Y aquí, amados, y por eso es que yo quiero empezar con las conclusiones antes de dar el argumento. Porque es que me parece, y creo que no estoy equivocado, que cuando los cristianos discuten que el diezmo está vigente o no, no lo están discutiendo para dar el 11, el 15, el 20. Lo están discutiendo para dar el 5, el 1 o nada. Entonces, cuidado. Ay, venga, ay, qué bueno que el diezmo no está vigente, o sea que puedo dar 2,000 pesos y quedarme con todo mi sueldo. No. El diezmo, vamos a ver, es un principio de generosidad.
Así que no discutas de la vigencia del diezmo para no dar. Discute la vigencia del diezmo para dar más. Así sí te creo. Y la cuarta conclusión que espero demostrar es, no pretendo enseñar esto para que dé menos del 10% relacionado al anterior. Como el diezmo es un principio de generosidad que me invita hoy día a poderlo emular, ¿por qué no? Entonces, no creamos que esta discusión es para dar menos del 10%. Así que habiendo visto eso, vamos entonces en materia y hablemos del diezmo. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, había varias regulaciones que Dios tenía. Algunas, como lo ven en la diapositiva, que eran propiamente en cuanto al diezmo. Vamos a ver en primer lugar el diezmo que el Señor instituía para los levitas. Levítico 27:30. Vayan en sus Biblias a Levítico 27:30. Dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Noten, eso es mío. Es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces noten que el diezmo era no solamente sobre lo efectivo, sino sobre vacas, sobre cualquier propiedad. Eso era algo que le pertenecía al Señor, era algo que por ley los israelitas tenían que dar. En ese diezmo era dedicado particularmente a los levitas. Yo leo a favor de ustedes número 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Noten entonces que este primer diezmo, que era para los levitas, de cualquier cosa, era un diezmo que se les daba a ellos porque ellos servían en cosas santas. Vayan teniendo eso en sus mentes para el principio que les digo que hoy podemos aplicar. Tenían que dar un diezmo porque los que ministraban en las cosas santas no tenían heredad, no tenían un trabajo, ¿de qué iban a vivir? Pues para eso estaba este diezmo para los levitas. Había un segundo diezmo en la nación de Israel. Vamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14 desde el verso 22, y este diezmo era para todas las fiestas anuales que tenía la nación de Israel. Y me parece interesante lo que dice aquí en este diezmo. Vamos a leer con atención Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente, o sea, eso no es del corazón, eso era una ley. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo para cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Y el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Miren eso: por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Este diezmo ellos lo iban a estar guardando para cuando vinieran las fiestas tuvieran recurso económico para ir y celebrar. Era un diezmo para celebrar en las fiestas. Miren cómo Dios decía: si ellos de pronto estaban muy lejos de Jerusalén, que era el lugar donde se celebraban las fiestas importantes, y vivían en un territorio muy lejano, pues no se iban a llevar sus 10 vacas, sus 10 ovejas, llevarse el saco de trigo. Entonces véndelo, y cuando llegues allá, compra lo que quieras y celebra. Noten que el diezmo no era para el pastor.
El diezmo era para ellos mismos, este diezmo, para celebrar en las fiestas. Y tercer diezmo, era un diezmo para los pobres que se recogía cada año. Vayan un poquito atrás, adelante, perdón, en el verso 28. Siguiente versículo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, o sea, personas vulnerables, que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces es un diezmo que sacaban cada 3 años para ayudar al pobre. Tengan eso en sus mentes. Daban para ayudar al pobre. O sea, por ley Dios estaba regulando cómo ayudar al levita que no tenía, y al extranjero, a la viuda o al huérfano. Así entonces, hermanos, tenemos que Israel no daba solo el 10. Israel daba el 23%, porque si dividimos el tercer diezmo en 3 años, pues nos da 3.3. O sea que Israel, cuando hablamos de diezmo, tenemos que referirnos a un impuesto del 23.3%. Exigirlo como una ley hoy nos debería llevar entonces a tenerlo literalmente 23.3%. Este es uno de los argumentos para decir que el diezmo como una ley no está vigente. Ya vamos a otras cosas más. Dejemos aquí lo del diezmo, veamos otras regulaciones más. Además del diezmo, el Señor regulaba que los israelitas debían dejar los rincones del campo para las personas pobres. Por ejemplo, Levítico 19:9. Levítico 19:9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios. Entonces noten eso, ojo aquí, ojo aquí. Ya diezmaban, pero además tenían que dar de los rincones del campo para los pobres. Aunque tenían un diezmo para los pobres, todavía Dios les pedía algo más, que dejaran los rincones del territorio de los sembrados para las personas pobres. ¿Qué historia les viene a ustedes a la mente de una mujer por allá buscando las espigas, los rincones, lo que va quedando? ¿Qué historia bíblica? Ruth. La historia de Ruth está sobre esta ley. Cuando Ruth llega a los campos de Booz, ella es una extranjera a la que llega a buscar que le den eso que se cae. Incluso recuerdan que Booz dice, dejen caer un poquito, como finjan que se les cayó, para que ella tuviera más que coger. O sea, la persona estaba cogiendo ahí el trigo y se le cayó una espiga, no podía recogerla. Por ley de Dios tenía que dejarla para la persona pobre. Y además, Dios pedía ofrendas voluntarias. Miren conmigo Deuteronomio 16. Los tengo en la ley. Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, una de las fiestas de Israel. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y voy a leer primer libro de Crónicas 29:9, en uno de esos textos en los que se le mandó al pueblo a dar para el templo. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Pasó lo mismo con la construcción del tabernáculo, ¿cierto? Recuerdan que Moisés le dijo que trajeran todo para la construcción. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés con el pueblo? ¿Recuerdan? Pararlos. Moisés no le dijo, la ley manda que den el 10%. Den voluntariamente. Entonces, ojo aquí a esto, amados. La ley pedía un diezmo, pero la ley también pedía ofrendas voluntarias.
Así que cuando alguien hoy dice que el diezmo está vigente, yo no le voy a decir que deje de diezmar. No, dale, diezma, qué bendición. Ojalá todos diezmaran. Recuerden que mi conclusión, yo no quiero dar esto para animarlos a no diezmar, a no dar el 10, a dar el 1. No, 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 ese no es el punto. Recuerden, por eso empecé con la conclusión. No, si alguien da el diezmo, bien. Pero recuerde que todavía la Biblia pide ofrendas voluntarias. Israel, además de diezmar, tenía que dar voluntariamente, del corazón, ya no por ley, sino por el corazón. Algo que iba más allá del deber. Entonces, cuando alguien diezma y todavía puede dar, se está recogiendo la ofrenda para un hermano que está en necesidad y la persona piensa, ah, no, ya yo di mi diezmo, ya yo cumplí. No lo ha entendido, no lo ha entendido. Porque también debe dar ofrendas voluntarias. Así lo tenía Dios bajo el antiguo pacto. Vamos entonces ahora a ver las regulaciones en el nuevo pacto. Y aquí es donde vamos a tratar de ver si el diezmo hoy estaría vigente para nosotros. Las regulaciones en el nuevo pacto. Pues en el nuevo pacto, ojo a esa sentencia, les voy a poner sí, como un trabalengua, un enigma, es un enigma. El diezmo se menciona en el Nuevo Testamento, pero no se ordena en el nuevo pacto. ¿Quién me explica esa frase? El diezmo se menciona en el Nuevo Testamento, pero no se ordena en el nuevo pacto. Ah, muy bien. ¿Dónde empieza el nuevo pacto? No me van a decir que en Mateo 1:1. En Mateo 1:1 empieza el Nuevo Testamento, como nosotros lo tenemos. Pero el nuevo pacto, tenemos que esperar a lo menos la muerte del Señor Jesucristo. La cena, él dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Antes nada se sabía de nuevo pacto. Es importante que tengamos eso en mente para el desarrollo de este punto. Entonces, una cosa es que aparezca en las páginas del Nuevo Testamento la palabra diezmo o gente diezmando. Otra cosa es que bajo el nuevo pacto, una vez instituido, se den regulaciones que lo ordenen. Entonces vamos a Mateo 23:23. Mateo 23:23. Porque así va el argumento de los que nos dicen que el diezmo es una ley hoy día. Nos van a ir a Mateo 23:23 y nos van a decir, miren, aquí aparece el diezmo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Ojo lo que el Señor está haciendo. Él no está diciendo que dejen de diezmar. Él les está diciendo la justicia, la misericordia, la fe, es necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. O sea que el Señor Jesucristo en efecto no está aboliendo el diezmo aquí. Pero ¿en dónde está? Todavía no estamos en el nuevo pacto. Entonces, cuando alguien nos utiliza este texto y nos dice, miren, Jesús aprobó que los fariseos diezmaran, pues claro que lo tiene que aprobar, porque todavía está vigente el antiguo pacto. Las regulaciones del antiguo pacto aquí están vigentes todavía. Estamos en el Nuevo Testamento en la división de nuestras Biblias. Pero en la historia de la redención todavía estamos en el antiguo pacto. O sea, todavía había que ir y sacrificar un cordero. Todavía había que ir y darle el diezmo al levita. O sea, el Señor no podía llegar aquí y decir, no, ya no den más corderos. No, porque el cordero todavía no ha sido sacrificado. Todavía si Jesús vio a su madre llevando un cordero al templo, no le diría nada.
porque Él todavía no ha sido el Cordero Pascual que ya quita todos los corderos pasados. Por eso el Señor permite que sigan diezmando, porque la ley todavía está vigente. ¿Fui claro ahí, amados? Eso es importante para el argumento. En Lucas 18:12, los fariseos hablan de que diezmaban de todo lo que ganan. Otra vez, Lucas 18:12, páginas del Nuevo Testamento, pero no Nuevo Pacto. Si hay un texto que mereciera discusión, es Hebreos 7. Vamos allá. Hebreos 7. Desde el verso 4. Dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben diezmos mortales, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Este pasaje merece discusión porque aquí se nos está declarando algo que fue un hecho. Abraham dio diezmos a Melquisedec. ¿Recuerdan la historia cuando Abraham venía de la guerra? Le sale al encuentro Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le da los diezmos. Entonces el argumento va: el diezmo estaba antes de la ley. Y uno dice, bueno, sí, tienen razón. Abraham diezmó antes de que estuviera la ley. O sea, antes de los versículos que vimos ahorita en Levítico, en Deuteronomio, en Números, ciertamente Abraham está diezmando antes de que haya ley. El argumento va, entonces nos van a decir, el diezmo es una ley vigente porque el diezmo no está anclado a la ley. Nosotros decimos el diezmo era de la ley, ya fue abolida, entonces ya no tenemos esa ley. Pero aquí hay un diezmo antes de la ley. Entonces, ¿qué es lo que respondemos? Bueno, primero, que Abraham en ese diezmo, que se está haciendo aquí una referencia histórica, lo da no de sus posesiones, lo da solo del botín. Abraham fue a la guerra y de lo que recibió de la guerra le dio el 10%, el diezmo, a Melquisedec, lo cual yo entendería más bien como una muestra de generosidad, no una ley, sino algo de generosidad que Abraham quiso tener para con Melquisedec. Pero precisamente el autor de los Hebreos, todo el propósito de su carta es hablarnos de que ya el antiguo pacto cesó y de que ahora estamos bajo el nuevo pacto fundamentado sobre iguales o mejores promesas. Mejores promesas. Y aquí él nos está describiendo lo que pasó. Él no nos está diciendo bajo el nuevo pacto la ley sigue. No, nos está diciendo sencillamente algo que pasó. Esos tres textos, amados, entonces no tenemos que para la iglesia del nuevo pacto el diezmo sea una ley. Qué bueno, pastor, ahora sí voy a dar solo 5,000 pesos al mes. No, esa no es la conclusión. O sea, no es la conclusión. Porque vamos a ver, lo siguiente que voy a desarrollar es que el diezmo, como ley del antiguo pacto, ok, decimos ya no va más. Pero el nuevo pacto
es superior, está fundamentado sobre mejores promesas y sus regulaciones, estoy convencido, van más allá del 10%. Vamos entonces a analizar las regulaciones del nuevo pacto. Mateo capítulo 1, versículo 4. Voy a darles una serie de regulaciones. No tenemos en el nuevo pacto un mandamiento que nos diga del 10, del 15, el 20, el 50, el 100. No lo tenemos. Pero tenemos una serie de regulaciones, muchas. Primera, el Nuevo Testamento nos regula a dar sin buscar la alabanza de los hombres. Mateo 6, del 1 al 4. Y este pasaje lo menciono porque el Sermón del Monte viene a ser la constitución del reino de Dios. ¿Cómo deben vivir los habitantes del reino de Dios? Pues es interesante que aquí el Señor no nos haya dicho que debemos diezmar, sino miren cómo nos dice el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 1 y 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y la primera justicia que nos menciona, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas son los que están buscando dar y que todos vean cuánto dan. Pero el Señor dice que así no debemos dar nosotros, sino como, versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que yo lo doy para el Señor, no para que los hombres lo vean. La regulación del Nuevo Testamento es que yo no estoy buscando alabanzas de los hombres. Ahí saco el billete y lo pongo bien visible para que vean el billete de denominación alta que estoy dando. No. El Nuevo Testamento te invita a que lo des para el Señor. Y en parte creo que eso es algo que perjudica la práctica de algunas sinagogas de Satanás tal vez. Que entonces incluso le piden a la persona cuánto gana. Y le llevan el control del diezmo, o sea, ganas, pásame el certificado laboral, te ganas 3 millones de pesos, muéstranos en el sobrecito con nombre, cédula y todos tus datos que consignas 300,000 pesos. Eso viola totalmente el mandamiento. Viola totalmente el mandamiento. Porque no se debería saber. Entonces la persona está dando para que los fiscales de la iglesia vean lo que está dando. Quebranta el mandamiento. Además, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos manda a dar sacrificial y generosamente. Filipenses 4:18. Vamos a los pasajes que están ahí para que de pronto ustedes los vayan subrayando. Filipenses 4:18. Está en Colosenses. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido lo que de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es un sacrificio lo que Pablo recibió de esta iglesia. Va más allá de las fuerzas. Escuchen lo que dice 2 de Corintios 8. De hecho, si quieren, ya quédense en 2 de Corintios, que por ahí nos vamos a mover varias veces. 2 de Corintios 8:2, yo lo leo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es generosidad. Mi amado, la ofrenda, ahí es donde va el tema del diezmo. A ver, si quieres diezmar, bien,
ánimo. Yo no te voy a decir, la conclusión de este mensaje no es que dejes de diezmar. No, 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 no. Esa no es la conclusión. Pero debería ser sacrificialmente. Y yo pienso que el diezmo en algunas condiciones no representa este parámetro, el del sacrificio. Porque, bueno, además de sacrificial, antes de decir lo que quería decir, enfaticemos lo otro, generosamente, porque lo sacrificial tiene que ver con la generosidad. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Mire que se habla de generosidad. Ahora sí lo que quería decir. Una persona que se gane por ahí unos 15 millones de pesos. El diezmo está vigente. Llega a su iglesia y da 1.500.000. Se gana 15. O sea que se queda para vivir con 13.500.000. ¿Eso parece generosidad? A ver, para la iglesia, pues qué bueno. O sea, que aquí a la iglesia nos llegaron hermanos dando una ofrenda mensual o un diezmo mensual de 1.500.000, perfecto por nosotros. Pero el hermano estará bajo esta regulación de sacrificial y generosamente. ¿Está yendo más allá de sus fuerzas? O tal vez, como por allá en otra parte el Señor lo señaló, estará dando de lo que le sobra. Y recuerdan la ofrenda de la viuda. El Señor la alabó, aunque dio algo así como 1,000 pesos. Y criticó a los ricos porque daban de lo que les sobraban. Ven que el Señor no está esperando porcentajes, el Señor está esperando más allá de mis fuerzas. Para una persona, entonces, como el ejemplo, el diezmo puede ser un lo que le sobra. Para otra persona que se gana 2 millones de pesos y diezma, eso puede ser un sacrificio. Eso puede ser una generosidad. ¿Qué otra medida nos da? Voluntariamente. El capítulo 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Recuerden que todo el contexto aquí es sobre una ofrenda. Pablo dice, es acepta sobre lo que tienes, no sobre lo que no tienes. Pero miren lo más claro en el capítulo 9, verso 5. Capítulo 9, verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo tenía que recoger la ofrenda y Pablo le dice, prepárenla, porque si él llega y les dice, den, pues parece como impuesto. Como, me toca dar. Y la idea es que se note de generosidad al ya estar preparado. Y el versículo 7, miren allá adelante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Subrayo aquí la palabra ni por necesidad, lo cual quiere decir como cohesión. O sea, no des porque están ahí. Es que si usted no da, le va a venir una maldición generacional. Y entonces, no. Y venga a ver el sobre que no vemos que esté dando. No. Eso sería por necesidad. Como propones en tu corazón. ¿Ven? El corazón. No como propone la ley, no como propone el impuesto, como propone tu corazón, como lo trabajas desde aquí. Eso no es un asunto de porcentajes, es un asunto del corazón. Miren un ejemplo en esto, hermanos, que nos deja ver la idea del corazón. Si, padre, tu propio hijo necesita algo, va a entrar al colegio y tú le ves sus tenis rotos para ir al colegio y tú lo notas. O tu esposa te recuerda, oye amor, te voy a comprarle zapatos al niño porque mira que los tiene todos rotos.
De una, porque es tu hijo. Como lo amas, como tu corazón está por tu hijo, tú lo das. Pero tú puedes ir por la calle y ves al vecinito con los zapatos rotos y escuchas que necesita unos zapatos, pero probablemente no le vas a dar, porque tu corazón no está con él. A tu hijo, ¿por qué sí con esa amplitud? Porque tu corazón está con tu hijo. Tú amas a tu hijo. Entonces es en el amor al Señor. Es que yo estoy con el Señor. Es que yo amo mi iglesia. Es que me preocupa mi iglesia. Me duele. Por eso es que yo doy desde mi corazón, por lo que amo. Si tú amas a un artista y se va a presentar en el concierto, la boleta, 500,000. Hermanos, una recogida para comprar un ventilador. No, ya, yo di mi ofrenda. 5,000 ahí. ¿Por qué no lo amas? Ahora no estoy juzgando si cuando hacemos colectas da 5,000. Solo que es cómo tu corazón para lo que tú amas estás dispuesto, pero para lo que no amas te duele. Ahí sí hay responsabilidades, hay peros, etcétera, etcétera. Voluntariamente, con un corazón para el Señor. No es obligación, amados, no es obligación. Otras regulaciones más. Vamos al capítulo 16 de Primera de Corintios. Aquí podemos obtener 3 regulaciones. Dice, Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer principio que derivamos aquí es con regularidad. Debemos dar con regularidad. Eso no es cuando yo quiera, porque ahorita decíamos del corazón. Ay, pastor, es que ya llevo 6 meses que el corazón mío no quiere ofrendar. Yo ofrendé aquella vez que me llegó la prima, pero como que mi corazón está esperando otra prima para dar. No. Eso no debe ser ahí cada tanto. Eso debe ser regularidad. Y el pasaje nos dice cada primer día de la semana. Eso nos habla de regularidad. Los domingos tú deberías traer tu Biblia y tu ofrenda. De hecho, amados, miren, yo les voy a confesar algo que yo hago. Yo me tomo este pasaje, ustedes dirán que legalista, que pegado a la letra, pero no creo que hago mal. Nosotros destinamos un rubro para ofrenda. Yo lo meto en una cajita y de ahí voy sacando cada domingo. Para cada domingo, como dice el mandamiento, cada primer día de la semana yo traer mi ofrenda. Porque dice cada primer día de la semana. Entonces yo prefiero siempre venir al domingo con mi Biblia y mi ofrenda. Ya lo tenemos como práctica. Ahí está en el cofrecito. Es el mismo monto que podemos dar en un solo golpe. Pero me quedaría con otros 3 domingos ahí que pasa el hermano y yo no. Que no hago el acto mismo de adoración. Entonces lo hacemos así. Si quisieran imitar eso, bien. Si prefieren darlo de un solo golpe porque incluso de pronto se lo gastan, bueno, estaría raro que te lo gastaras, pero entonces dalo de un solo golpe. Pero personalmente me prefiero tomar muy literal eso de cada primer día de la semana, regularidad. Lo otro sería cada primer mes. Bueno, está bien. Con diligencia, aquí subrayo la palabra guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Es decir, Pablo invita a la iglesia, ya vimos ahorita eso en el otro pasaje, a que lo tengan listo para que cuando llegara el momento de ofrendar, ya ellos estuvieran con el dinero dispuesto. Eso es algo que yo he amonestado varias veces cuando viene el momento de la ofrenda. Cuando viene el momento de la ofrenda es para buscar ese billetico que ya tenías preparado, no para sacar la billetera y tienes ahí los billetes, el almuerzo me gasto 30 y tanto, tengo 100,000, puedo sacar 20,000, pero ¿será que sí? No. Si tienes que hacer esa matemática ahí en ese momento, mejor no. La ofrenda debe ser dada con diligencia. Eso implica, primero que todo,
que cuando te llegó el sueldo en tu presupuesto está considerado el rubro de ofrenda y considerado primeramente. No es que aseguras el rubro de comida en restaurante, el rubro de entretenimiento, el rubro de belleza, el rubro de paseíto y si queda ofrenda. No. Al contrario, ofrenda y lo que te queda, mira a ver cómo ajustas transporte, ya quítale unos taxis y ponle más buses, quita unas salidas a restaurantes, etcétera, etcétera. Y la final la dejé de última porque creo que es la más importante y es la que supera el diezmo. Dice el pasaje, según haya prosperado. Según haya prosperado. Aquí, amados, yo creo que el diezmo se nos quedó corto. Aquí es donde yo creo que el diezmo se nos quedó corto. Y aquí es donde empieza el asunto, o enfatizo el asunto del corazón que vimos ahorita. Porque la prosperidad que el Señor me vaya dando, ese conocimiento, aprehensión de lo que Dios está haciendo conmigo mensualmente, es lo que debe estar dinámicamente modificando mi ofrenda. No solamente un rubro establecido. Según haya prosperado. Ahí entonces viene a echarle matemática, a decir, Señor, gracias porque me prosperaste. De lo recibido de tu mano, doy. Y yo quisiera poner, bueno, parecido al ejemplo que di ahorita, pero casi que un poquito más real. El hermano Daddy Yankee. Pastor, él no es un hermano. Bueno, yo no sabía que tú conoces el corazón de las personas, pero él profesó fe en Cristo Jesús. Apenas está un niño en Cristo. Tal vez no esté haciendo todas las cosas bien, pero yo creo que es un hermano en Cristo. Daddy Yankee debe estar recibiendo dinero de regalía, de todo el copyright y todo eso de su música. No vamos a discutir sobre la ética, si está bien recibir de eso o no. Pero debe estar recibiendo millonadas. Vamos a calcularle, yo no sé, yo quise osadamente pensar que él en regalías, así libre, le esté quedando suave. Vamos a ponerle muy suave, 50 millones de pesos. Daddy Yankee da 5 millones de pesos a su iglesia. A Daddy Yankee cumple el 10%. ¿Eso será según haya prosperado? Dar solo 5 millones de pesos y quedarse con 45 millones de pesos. Y amados, eso es un caso real de un cristiano. O pensemos en cristianos que sean jugadores profesionales. Pensemos en cristianos que tengan negocios millonarios. Según haya prosperado. O sea que una persona que ha prosperado mucho, su ofrenda debe ser mucha. Para la iglesia, en el ejemplo de Daddy Yankee, si Daddy Yankee fuera miembro de esta iglesia, qué bendición, 5 millones sobrados con esa ofrenda. Para nosotros, qué bendición, gloria a Dios. Pero para el hermano, o sea, en su propia relación con Dios, ¿cómo le estará yendo? Es según haya prosperado. Aquí, amado, recuerda, tú tienes tu sueldito, 3 millones de pesos, y vamos a decir que tú utilizas el 10%, 300,000, y te ascendieron. Ahora te vas a ganar 6 millones de pesos. Es que debe hacer la ofrenda según haya prosperado. Yo diría que el 10% se queda corto, pero vamos a decir que te quieres ajustar y ves 600,000. Uy, caramba, pero si antes daba 300, ahora que gano más otros 300, ahora me toca dar 600. Yo te tengo la solución si eso te desagrada. Órale al Señor que te quite ese trabajo y que te devuelva el sueldo de antes para que no tengas que dar más. Si el Señor te está dando más, gloria a Dios, ahora puedes dar más. Si te duele dar más porque te está dando más, entonces órale al Señor para que no te dé más. Yo les compartí una vez un testimonio de un trabajo que yo había hecho y yo esperaba cierto rubro.
Y yo ya estaba contento con ese rubro que me iban a pagar y ya yo había hecho mi matemática con eso y ya había destinado cuánto iba a dar de ofrenda por eso. Y me pagaron exactamente el doble. O sea que mi ofrenda debía ser el doble. ¿Qué creen que hizo mi corazón? No, retén. Si me estaba prosperando más. Y saben, no creo que fui el gran, sí lo dupliqué, pero no creo que fui el gran ejemplo por duplicarlo, porque yo ya estaba contento y satisfecho con lo que me iban a pagar. O sea que ese dinero que me llegó me sobraba. O sea, si el empleador hubiese sabido que pagándome la mitad yo iba a estar satisfecho, me hubiese fácilmente robado esos 500, bueno, eran 500,000 pesos, ya lo dije, se me fue. Esos 500,000 de más. Se los pudo haber quedado y yo estaría contento. Gracias porque me pagaste, qué bien. Pero esos 500,000 pesos fueron de más. Entonces, según haya prosperado, no implicaban esos 50,000 pesos, 60,000 pesos, lo que sea. Implicaba tal vez un poco más del simple duplicar, porque la Biblia dice, según haya prosperado. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y continuamos el próximo domingo. Terminamos este punto del dar y seguimos con los otros deberes financieros bíblicos. Vamos a orar.